Era el año 2140 DC y el término MMORPG no solo existía, sino que se estaba volviendo común. Siendo el acrónimo para juego de rol multijugador, describía un tipo de juego interactivo donde uno podía jugar en un mundo virtual como si fuera la vida real, al conectar una consola dedicada a la nanointerfaz neuronal, una red de nanocomputadoras intercerebrales compuestas de la quintesencia de la cibernetización y la nanotecnología del juego. Era como si entraras en el juego. Entre los numerosos MMORPG que habían sido desarrollados, había uno que se destacaba inmensamente: Yggdrasil. El más grande MMORPG de la historia de las plataformas multijugador en online, el cual fue lanzado en el año 2126 e inmediatamente se volvió no uno, sino el mejor de la generación, tanto que decir MMORPG era sinónimo de Yggdrasil. No importa a qué MMORPG se lo comparara, Yggdrasil era un juego que ofrecía un altísimo nivel de libertad a los jugadores. Además de ofrecer desde una gran jugabilidad, sus gráficos de última generación, una gran historia de fondo hasta por sus 9 colosales mundos abiertos, inspirados en los 9 mundos de la mitología nórdica, con una variedad de escenarios, misiones opcionales, mod y voces espectaculares. El número de clase que formaban la base del juego fácilmente superaba las 2000 si se tomaba en cuenta las clases normales y las de alto rango. Todas las clases tenían un nivel de máximo de 15, lo que significaba que un jugador que tenía que tener al menos 7 clases o más para llegar al nivel máximo, que era el nivel 100. Además, podías probar un poco de varias clases mientras cumplieras esa condición. Aunque era ineficiente, era posible llegar a tener 100 protecciones si lo quisieras. En otras palabras, era un sistema donde era imposible tener personajes completamente idénticos a menos que lo hicieras intencionalmente. Estas son las razones oficiales por la que Yggdrasil se volvió tan popular, pero hay otra razón, una razón que parece ser obvia, pero que a muy pocos se le ha pasado por la mente. Yggdrasil, al ser tan realista, lo vuelve un mundo en donde la población en general, o sea el 99,9% de la población, la cual vive de su trabajo, puede escapar de la horrible realidad que se vive en el siglo XXII. El mundo en este momento estaba totalmente arrasado, el extractivismo salvaje e irracional para saciar la avaricia de unos pocos, tuvo consecuencias que desde 2050 la humanidad viviera en un mundo de escasez crónica junto a un medio ambiente totalmente destruido, que obligó a la especie humana a tener que refugiarse en ciudades domo. Lo que significó que ahora tenía que pagar por el aire que respiraban, y si eso no fuera suficiente, la calidad de vida fue de mal a peor. La esclavitud moderna se volvió la regla, las condiciones laborales eran deplorables y la esperanza de vida cayó dramáticamente, aunque eso no era el caso de la clase gobernante, los altos ejecutivos de las más grandes corporaciones y sus familias, aunque eso iba cambiando poco a poco. De alguna forma u otra la desesperanza generalizada había alcanzado este mundo virtual, lo que nos lleva a este momento. Uno que luego de tan solo 15 años de su lanzamiento finalmente este juego llegue a su fin. En Yggdrasil, existen muchos tipos de asociaciones, gremios y clanes conformados por distintos jugadores repartidos por los 9 mundos en total. En sus tiempos de gloria hubo incluso 9 grandes bases del gremio de nivel 3000, una para cada mundo. Si un gremio débil lo controlara, inmediatamente se verían envueltos en complejas guerras de clanes, y aferrarse a la base sería muy difícil. En uno de los 9 mundos que tenía Yggdrasil, más precisamente el Heim, el inframundo de la mitología nórdica, pero en el juego solo es un mundo nublado, venenoso y sin luz, y donde los jugadores con avatares heteromórficos tenían una bonificación, lo cual explica por qué casi la totalidad de los jugadores de esa rama hagan su principal residencia en ese mundo. Y hablando de ellos, en medio de un gran pantano venenoso, se encontraba lo que alguna vez fue el gremio heteromórfico más grande de toda la plataforma, así como el gremio con más infamia, Ain Soal Gollum, el cual reside en la mazmorra necrópolis conocida como la Gran Tumba de Nazarick, que está compuesta de 10 pisos, todas con diferentes ambientes, pero en esta ocasión no nos centraremos en Ain Soal Gollum, o también dicho, tampoco nos centraremos en el Heim, como se plantó con anterioridad, así como también se puede deducir del título. Yggdrasil se refiere principalmente a la mitología nórdica, teniendo 9 mundos separados basados en él que son
Asgard, Alfheimr, Vanaheimr, Nidavellir, Midgard, Jotunheimr, Niflheim, Helheim y Muspelheimr. Cada mundo es una hoja de Yggdrasil. Otras hojas fueron comidas por Navagraha de Worldleater, o se mudaron y se transformaron en un ítem mundial. Cada uno de estos mundos era ridículamente enorme, y había muchos lugares dentro de ellos que eran difíciles de explorar. Por ejemplo, había pantanos gigantescos, extensiones verdes de selva tropical, desiertos abrasadores y cosas por el estilo. Uno necesitaba un equipo especial para ahondar en las mazmorras allí, así como una estrategia adecuada y la determinación de tirar la vida para el viaje. Esto fue porque estas mazmorras difíciles de encontrar contenían monstruos que arrojaban valiosos cristales de datos. En cualquier mundo, ya sea Niflheim, Helheim o Muspelheim, las cosas se volvieron más peligrosas cuanto más se alejaba del centro del mundo. Además de los monstruos errantes, el propio terreno se convirtió en un peligro. Mientras que en el Helheim se encuentran la mayoría de seres heteromórficos, quienes como se dijo reciben una alta bonificación debido a su naturaleza, Midgard. La tierra del mundo nórdico es todo lo contrario. Tal vez no le daba una bonificación a los seres humanoides, que naturalmente eran los que se hospedan en dicha zona, pero sí hacía que los jugadores de razas heteromórficas estuvieran en desventaja y más cuando la mayoría de seres humanoides se hospedan en dicho mundo. Sin embargo, aunque era poco probable encontrar un gremio de seres no humanos en Midgard más por el peligro que puede suponer ubicarse ahí, sí era posible encontrar un gremio heteromórfico en Midgard. En la cima de una gran montaña helada, se encontraba lo que alguna vez fue el segundo mayor gremio conformado por razas heteromórficas, así como el segundo gremio con más infamia en toda la plataforma de Yggdrasil, Bloodborne, el cual reside en la fortaleza necrópolis conocida como Bloodstained. Un gigantesco castillo compuesto de varios pisos, tanto en el castillo como debajo de este. La razón por la cual este gremio se ubique en Midgard y no en Helheim, como debería ser por la naturaleza de sus integrantes, era la misma por la cual Ainz o Algoun tenía a la ex mazmorra, es decir la gran tumba de Nazarick como base gremial. Fue por haber conquistado una mazmorra, en este caso de tipo fortaleza en un primer intento. Era bien sabido por todos los usuarios que Yggdrasil poseía un sinfín de mazmorras, pero no debía de extrañarse que hubiera muchas de estas que aún ni siquiera hayan sido descubiertas, lo que llevó a que por ejemplo algunas mazmorras solo pueden encontrarse bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la entrada a una mazmorra en medio de un campo de flores en las profundidades de un bosque solo se podía ver bajo la luz de la luna llena. Además, también estaba la ciudad helada en Niflheim, que solo se podía ingresar durante una tormenta de nieve. En el pasado, hubo muchas misiones y mazmorras que nunca fueron encontradas, y a su vez había otras que eran muy famosas en la comunidad de Yggdrasil. La mayoría de estas misiones y mazmorras estaban disponibles solo para ciertos tipos de configuraciones y jugadores. Una de estas misiones es la cual Bloodborne tenía esta base gremial. Era el asalto al rey Arturo y su fortaleza, Camelot. Por supuesto, cualquier jugador podría hacerlo y atacar Camelot incluso sin la estructura adecuada, con la esperanza de poder atravesar cientos de mobs de al menos nivel 60. Tendrían que pasar por varias docenas de guardias de élite cuyos niveles iban desde el nivel 80 al 95, luego una docena de mini jefes del nivel 100, los caballeros de la mesa redonda. Y finalmente, después de todo eso, se debía de luchar contra dos jefes realmente fuertes, el propio rey Arturo y Merlín. Eso claro sin contar las innumerables e incontables trampas puestas y los estrechos pasillos que podían encontrarse. Por supuesto, Camelot era más conocida por ser una misión suicida que algo más. Aunque también hubo varios gremios habían logrado pasarla, nunca la habían logrado obtener como tal. Ninguno hasta que el gremio llamado Bloodborne lo había intentado y lo había logrado de forma milagrosa. La primera vez que se ejecuta una mazmorra, habrá una bonificación, o aproximadamente un 10% más de cofres del tesoro. Además, la primera vez que se borró una mazmorra, el cofre grande del tesoro ofrecería equipos con niveles de elementos de hasta 10 a 20% más altos de lo habitual. Limpiar la mazmorra bajo ciertas condiciones incluso puede otorgarle un objeto mundial como el trono de los reyes.
Como tal, el gremio obtuvo no un objeto mundial sino dos en total, uno el cual lo hicieron público, pues era algo natural por así decirlo. La propia espada del rey Arturo. Excalibur, un ítem mundial que podía cortar literalmente todo y que se le fue dada a la líder del gremio. El segundo es un secreto que solo los integrantes de dicho gremio saben, pues al final era su carta de triunfo. Como tal, este castillo rebautizado como Bloodstained, era lo que anteriormente era conocido como una de las más difíciles mazmorras de ataque simultáneo de todo Yggdrasil, y que ahora era propiedad del segundo gremio más temido de toda la plataforma. Hemos hablado bastante sobre el gremio en general así del cómo obtuvieron todo esto, sin embargo. Ahora hay que centrarse en la actualidad, por lo que acabo de contar es solo una historia de la generación pasada. Ahora, nos ubicamos en una gran y lujosa sala del trono tan grande que era capaz de albergar a cientos de personas y aún tendría espacio de sobra. El techo era tan alto que tendrías que alzar la mirada para poder verlo, claro si es que pudieras, pues era tan alto que solo podía verse oscuridad al final, pero era compensado con una larga fila de opulentos candelabros que eran adornados por hermosas gemas que daban un hermoso resplandor. Desde el techo al piso se extendían un total de 33 banderas gigantes con diferentes escudos de armas que adornaban las paredes. En el piso se encontraba una larga y lujosa alfombra que se extendía desde la gran y lujosa entrada hasta una escalera baja que tenía alrededor de 10 escalones antes de llegar a un gran y majestuoso trono negro. Era simplemente una majestuosa vista casi celestial, sin embargo, también era aterradora. Pues dejando a un lado los inmensos lujos que debería tener tal sala, también tenía un ambiente aterrador, paredes y pisos negros como la noche y un aura de muerte gélida que no hacía más que empeorar el ambiente. Y el trono era una aberración construida en base a diversas armas fundidas. Irónicamente y como si se tratara de una broma cruel, una pequeña figura se encontraba sentada sobre aquel trono negro de armas fundidas. Era femenina sí, sin embargo, lejos de esperar a una monstruosidad, una imponente y alta señora oscura o un temible y aberrante rey demonio. Lo que se encontraba sentado en aquel trono no era nada de eso, y en cambio solo fue desconcertante, pues lo que ya hacía sentado en aquel trono era una niña. Sí, como se oye, era una niña quien estaba sentada en aquel trono oscuro. Una niña la cual tiene el cabello corto y rubio claro que descansa sobre sus hombros y un par de ojos verdes. Destacablemente un par de accesorios sobresalen de su cabeza, en su caso un par de cuernos de carnero curvados que denota su naturaleza como un ser demoníaco. Usa un vestido negro, sin espalda y sin hombros, adornado con piel blanca en el dobladillo, conectado en su cuello con una gargantilla de piel, junto con dos guantes negros con adornos de piel. Sin embargo llega a usar una afelpada bufanda roja sobre sus hombros, que le da más puntos a su ya de por sí forma costosa de ser. Mas este ser, no era un monstruo. Mucho menos un jefe y aún menos un rey demonio o una gobernante de las sombras. Era simplemente una jugadora de Yggdrasil. La maestra del gremio de todo Bloodborne, y como no señora de todo el castillo de Bloodstained. En Yggdrasil las razas jugables estaban divididas en tres categorías diversas. Razas humanoides clásicas como humanos, enanos, elfos. Razas semi-humanas con apariencias desagradables como goblins, orcos, y ogros, favorecidos por su destreza física. Y las razas heteromórficas que poseían habilidades de monstruos y stats mayores a cualquier raza, pero que les eran dadas restricciones en varios aspectos. Si se incluyeran las razas de alto nivel para estas tres categorías, el número de todas las razas llegarían a un total de 700. Por supuesto, la líder de este gremio eran una de las razas heteromórficas de alto nivel que los jugadores podían escoger. Sin embargo, un personaje de raza híbrida heteromórfica no era algo común de ver. Esto se debía a lo más básico del mundo, compras de preventa, un aspecto que no ha cambiado incluso después de 100 años. Muchos jugadores habían comprado en preventa mucho antes y muchos otros no. Como todas las preventas de videojuegos, se le recompensó a los usuarios con distintas cosas, en este caso, el poder elegir una cuarta rama de especies para el avatar. Los híbridos, en este caso la líder de Bloodstained era una híbrida entre un demonio y un dragón.
Sin embargo, la mencionada líder de gremio actualmente solo se encontraba sentada solo viendo el techo, esperando el final de todo con tristeza y melancolía. Después de todo, hoy era el cierre de tal hermoso juego que le había dado las mejores experiencias de su vida, si es que tenía una vida, y pese a que era el final del juego, ninguno de sus amigos había venido para quedarse hasta el final, ni siquiera cuando les había mandado un mensaje como tal. 12:59 minutos. A tan solo un minuto del cierre final de los servidores del juego, la joven jugadora vio una vez más la sala del trono en la cual alguna vez ella y sus compañeros habían pasado tantas cosas. Aún recordaba cómo era esta sala antes de su conquista, aún recordaba la emoción que sintieron en esta misma sala una vez la habían conquistado, recordaba todo perfectamente con una mezcla de orgullo, tristeza, melancolía y felicidad. Pues pronto todo esto no existiría y volvería a su triste realidad. Nuevamente la joven jugadora alzó la mirada no al techo, sino a los estandartes que colgaban del techo, cada uno con un escudo de armas diferente, y no pudo evitar el rememorizar los nombres de cada uno de sus ex compañeros con los cuales compartió tanto. Y una vez lo hizo, la tristeza la invadió otra vez. Por supuesto, dado que mostrar tales emociones era imposible en el juego, el legado de la ley que limita el realismo de la realidad virtual, todo lo que una persona podía hacer era cubrirse los ojos debajo de su casco virtual, sintiendo que el cable del enchufe se estrellaba incómodamente en su columna vertebral. La existencia de Uriel, como se hacía llamar la señora de Bloodstained, era digna de lástima. Día a día, como una esclava del mundo moderno que se convirtió, como un pequeño engranaje en el depurado mecanismo de una enorme megacorporación que aplastó todas las arqueologías del mundo. Viviendo en una oscuridad desesperada del futuro después de la Tercera Guerra Mundial. Una mujer que nunca ha visto la belleza del cielo nocturno. En su vida, solo tuvo un consuelo. Su belleza radiante, el MMORPG Yggdrasil y su familia que existía solo dentro de este juego. Durante 15 años escapó de su mundo gris, aburrido y loco para sumergirse en el juego, convertirse en una poderosa guerrera mágica, una gran señor de las sombras, reunirse con 33 de sus amigos, sumergirse en alegres aventuras imprudentes. Y ahora es el final. Yggdrasil llegó a su fin, como debe ocurrir con cada hermosa historia. ¿Qué pasará después? ¿Cómo viviría sin su Yggdrasil? ¿Dónde más conocerá a su familia? Uriel cerró los ojos de dolor. No físico, sino de algo aún más poderoso y terrible. Los relojes contaban los últimos segundos. 57. 58. 59. Bueno, eso es todo. Fue bueno mientras duró. Me hubiera gustado que hubiese durado un poco más. 00.